Esta sección se ocupa de la introducción de los documentos científicos, que no son otra cosa que la justificación de la investigación o un elemento del artículo que se encarga de contextualizar al lector, de darle los elementos suficientes para que éste se interese y entienda cuál es la utilidad del desarrollo de la investigación. La introducción, como lo acabamos de decir, contextualiza la investigación desde el foco que le dé el autor. Puede ser una contextualización histórica, teórica, científica, política, cultural, etcétera, cuyo fin es persuadir e informar al lector para que éste entienda cuál es el objeto o cuál es el enfoque que se dio a la investigación y cuál es la importancia de leer el documento y de abstraer desde allí estos elementos que el autor pone en el contexto científico. Por eso la introducción no es una sección que se parezca a los resultados, no entrega datos puntuales ni mucho menos, sino que trae todos los referentes que dejan ubicado al lector con un lenguaje suficiente para que entienda el desarrollo del documento. La introducción se fundamenta en una serie de preguntas como se están viendo en pantalla. La introducción responde a la pregunta del problema de investigación. Aclara de la importancia, no puede ser una investigación inocua, sino debe ser una investigación que realmente responde a un problema. ¿Cómo va a ser el enfoque? También responde a esta pregunta. Nos puede decir que el enfoque es histórico, que es un enfoque de refutar teorías, que es de apoyar teorías, que es un enfoque descriptivo de cuáles son los elementos involucrados en el desarrollo del tema, etc. De igual manera, debe identificarse con una hipótesis. En el momento de hacer una introducción, se supone que queremos demostrar o refutar algo. De allí la importancia que la introducción contenga inmersa o totalmente evidenciada la hipótesis. Siempre hay referentes, a menos que sean temas absolutamente novedosos, pero toda investigación o toda introducción investigativa debe fundamentarse en los trabajos previos que hablan del tema y contextualizan el estado del arte. De igual forma, es importante aclarar cuál es el aporte de la investigación al campo disciplinar. Una investigación o un resultado investigativo necesariamente debe aportar a los paradigmas o debe cambiar teorías o debe propiciar nuevos elementos de discusión para que realmente el trabajo haya valido la pena. También habla de cómo se desarrolla la investigación, haciendo referencia a la metodología y todas las variables que se tienen en cuenta para desarrollar todos estos puntos anteriores. Y finalmente, lo que se espera encontrar con la investigación. Esto va muy de la mano con la hipótesis y de alguna manera deja entrever cuál fue la metodología y el desarrollo sobre el cual fundamentó el investigador su trabajo para llegar a ese resultado que espera encontrar para entregar a la comunidad científica. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una introducción teórica o contextualizante, y el objeto de estudio para este ejemplo es la psicología jurídica. Si observamos con detenimiento, y pueden pausar el video, en la columna izquierda o en los dos párrafos de izquierda, se está haciendo netamente una descripción de lo que es la psicología jurídica. Entonces se está hablando de la especialidad que es, de que es una disciplina aplicada, de que involucra elementos de la psicología y del derecho, como se está viendo acá, y que estudia las leyes que salvaguardian la convivencia de los miembros de una sociedad, etc. Si observamos con detenimiento el ejemplo de la derecha, ya no es descriptivo. Fíjense bien, está hablando de que la aplicación de la psicología jurídica ha permitido interpretar conductas a partir de la legislación que las reglamenta. Habla de la importancia en los casos de violación de los derechos humanos y particularmente en la violencia sexual. Más adelante dice que en el estudio se van a abordar elementos hermenéuticos para caracterizar ciertas participaciones de la psicología jurídica. Como nos damos cuenta, en este párrafo se está haciendo una introducción que no define la psicología jurídica, sino que está hablando de cómo ésta se va involucrando gradualmente en el estudio, como aquí posteriormente habla de la integralidad de casos y por qué es importante involucrar la psicología jurídica. Está describiendo unos cambios en las dinámicas de los operadores desde que ésta se implementó, etc. Ratificamos, aquí no se está describiendo, se está poniendo en contexto cuál es el abordaje del estudio y en qué niveles está participando la psicología jurídica. De igual forma vamos a desarrollar tres breves ejemplos. Para hablar de la estructura vamos a tomar en cuenta este primer ejemplo que habla del campo de la salud. Aquí habla de que la intervención de pacientes con síndromes respiratorios agudos
ha sido un tema de especial preocupación en la medicina, especialmente en zonas endémicas. ¿Qué dice esta introducción? Está dando una justificación de por qué es importante el tema, por qué se está hablando de unos síndromes muy definidos, cómo se han manejado durante los últimos 10 años. Esto seguramente va a dar pie a una crítica, a decir cómo se ha manejado, a atacar críticamente estos elementos terapéuticos que seguramente han tenido limitaciones en sus resultados, etcétera, como lo dice el siguiente aparte, que precisamente da cuenta de que los resultados no han sido alentadores. Acto seguido habla de un tipo de tratamiento que se llama tratamiento del síndrome respiratorio agudo con una nueva técnica llamada espirometría medicada, y pues deja clara la intención, que es la de demostrar que las vías de aplicación de los medicamentos no son apropiadas, y por eso esta investigación está poniendo en consideración esta nueva técnica para plantearla como novedosa y mucho más conveniente que las anteriores. Como se dan cuenta, la introducción es susceptible y de hecho debe incorporar citas perfectamente relacionadas con la lista de referencias, porque muchos de estos antecedentes no provienen del autor, sino del estado del arte o de los antecedentes históricos de, en este caso, de la técnica, que aquí en la parte inferior se está relacionando de dónde se obtuvo. Segundo ejemplo, este de sociología. La pobreza es un fenómeno mundial que se ha ahondado por diferencias económicas en materia de educación y una política deficiente en salud, y además por los altos índices de corrupción. De entrada, este autor está dando a entender que es un fenómeno que debe estudiarse porque tiene una etiología, unas causas muy bien definidas. En este caso, la Organización Mundial de la Salud hace una crítica de la inversión sanitaria a partir de una escala de corrupción emanada de las autoridades oficiales, que dan cuenta de que 12 de los 20 países latinoamericanos se encuentran entre las 50 naciones más corruptas. También hace una justificación en la que aclara que es importante establecer las causas de todo este tema de la corrupción, porque de una u otra manera desvía fondos dedicados a la salud. Acto seguido trae a contexto otra organización, en este caso Latinoamericana para la Transparencia, que habla de la urgencia de implementar estrategias de apoyo estatal, como algunas que ya se han realizado en algunos países y que han demostrado un balance positivo en materia de, etcétera. Estas citas que se están empleando a lo largo del texto de igual manera están siendo referenciadas para darle peso a esta introducción. Ejemplo 3. En este caso, un ejercicio histórico. Dice: la historia colombiana ha atribuido durante más de 2 siglos la participación de potencias como Inglaterra y Francia en la independencia neogranadina. Estos son elementos que por cultura general y por historia ya conocemos. Pero aquí aparece un elemento intrigante. Dice que dicha motivación, como lo dice la historia, fue eminentemente política. El autor de esta introducción abre una discusión al demostrar que Fourot, con la obra del 2012, demostró que la participación de dichas potencias en la guerra independentista no tuvo una motivación política, sino una motivación económica, y que algunos documentos que se desclasificaron posteriormente dieron cuenta de que los intereses de aquel momento en la órbita mundial era apoyar las independencias de las colonias españolas, pero solamente por crear vínculos económicos. Esta introducción de hecho está dando pie a una gran reflexión o incluso una discusión histórica totalmente contraria o diferente a la que nos registran las obras históricas que todos conocemos. Por eso se involucran varios autores que dan cuenta en esta secuencia de que lo que se va a crear aquí es una discusión en torno a la historia escrita y a un planteamiento de reescribir la historia a partir de nuevos documentos no suficientemente divulgados. En este caso y en los 3 anteriores, como nos damos cuenta, no hay datos propios de la investigación, sino más bien se está trayendo a contexto la problemática, la motivación que está generando dichas investigaciones, algunos elementos históricos o teóricos que fortalecen dichas posiciones de los autores, y definitivamente los 3 ejemplos dan puerta abierta y le entregan al lector unos elementos base para que de hecho ya aborde el grueso del desarrollo del artículo,
y no parta de una intención inocua, de que la investigación se hace por hacerse, sino que definitivamente tiene un asidero, como lo están demostrando cada una de las introducciones.